Dios te bendiga. Hoy pues continuamos con la lectura del libro Discipulado Emocionalmente Sano. Y hoy vamos a estar grabando el video número 9. Así es que esperando que usted esté al día. De lo contrario, pues puede observar los que le falten. Esperando que trabajemos con esto porque es una manera para alinearnos con la visión de la iglesia. Ayer hablábamos y terminé hablando de que ignorar nuestras emociones es darle la espalda a la realidad. Es escuchar a nuestras emociones. El escuchar nuestras emociones es algo que nos lleva a esa realidad. Y en la realidad es donde nos encontramos con Dios. Las emociones son el lenguaje del alma, decíamos ayer. Son el clamor de la voz al corazón. No obstante, es frecuente que hagamos oídos sordos a esas realidades por medio de la negación de lo emocional, su distorsión o su desconexión. Al descuidar nuestras emociones intensas, entonces somos falsos con nosotros mismos y nos perdemos una maravillosa oportunidad de conocer a Dios. Y el autor sigue diciendo, lamento que las iglesias que me rodean insistieran tanto en la pecaminosidad de mi corazón y mis emociones. Al principio, dice el autor, me sentía culpable solo por permitirme sentir, hasta que me preguntaba si no estaría traicionando la fe. Pero lo que descubrí más tarde fue que en realidad estaba traicionando las creencias ajenas a la Biblia que la iglesia había desarrollado acerca de las emociones. Creía firmemente que Jesús era tanto plenamente Dios como plenamente hombre. Sin embargo, raras veces tenía en cuenta la humanidad de Jesús o lo que es más, mi propia humanidad. Cuando reviso mis anotaciones, dice el autor, las del libro, las del diario y las oraciones escritas de los primeros tiempos como cristiano y pastor, me confirman que el Jesús que yo adoraba y seguía después de todo no era muy humano. Tampoco lo era yo. Eso es lo que él dice. O sea, él seguía a un Cristo que era solamente Dios, pero que él no había conocido la parte humana de ese Jesús. Ignoraba mis límites humanos y corría en mi confusión a hacer más y más cosas para Dios. Consideraba mis sentimientos negativos como la ira o la depresión algo contrario a Dios y los evitaba. Así caí en la trampa de vivir como si pasarme todo el día en la oración y la palabra fuera más espiritual que limpiar la casa, escuchar a Dios, cambiar los pañales al bebé o cuidar mi cuerpo. El Jesús que yo adoraba era muy Dios y poco ser humano. De alguna manera, me pasaba por alto los relatos que revelaban la forma tan libre en que Jesús expresaba sus emociones sin sentir vergüenza. Derramaba lágrimas, según Lucas 19:41, que dice que Jesús lloró. Sentía angustia, el Jesús humano sentía angustia, según Marcos 14:34. Jesús se airaba, según Marcos 3:5, cuando viró el templo, cuando también habló con Pedro en un momento cuando éste le decía, no vayas, él dijo, aléjate de mí, Satanás. Jesús sentía compasión, según Lucas 7:13, y vemos en la palabra de Dios que cuando él miró a la multitud que estaba como oveja sin pastor, sintió compasión por ella. Manifestaba también asombro y se maravillaba. Dice la Biblia, cuando aquel hombre le habló y le demostró su fe, Jesús dijo, wow, no he visto ni siquiera en Israel tanta fe como la que tiene este hombre. O sea, Jesús era humano. Era un humano, quien estaba aquí era un humano. Y dice el autor, durante 17 años ignoré el componente emocional de mi búsqueda de Dios. El enfoque de un discipulado solo espiritual procedía de las iglesias y los ministerios que le habían dado forma a mi fe y carecía de la teología y el entrenamiento necesarios para ayudarme en este aspecto. No importaba cuántos libros leyera o a los seminarios que asistiera, tampoco importaban los años que pasaran. Lo mismo decía que fueran 17 u otros 50. Seguiría siendo un bebé emocional mientras no reconociera la parte emocional de la imagen de Dios en mí.
El fundamento espiritual sobre el cual había edificado mi vida y había enseñado a otros a hacerlo estaba resquebrajado y no tenía forma de esconderlo de aquellos que estaban más cerca a mí. Fallo número dos. Insistimos más en hacer para Dios que estar con Dios. Y eso nos arrastra a muchos de nosotros. Estamos muy, muy ocupados en hacer cosas para Dios y muy poco en estar con Dios. Uno de los mayores desafíos que enfrenta todo el que es líder de un ministerio consiste en lograr un equilibrio entre hacer para Dios y estar con Él. En nuestro esfuerzo por servir a Dios, la mayoría de nosotros terminamos en realidad escatimando en nuestra relación con Él. Andamos en un estado continuo de prisa, batallando por sacar el mejor uso posible de todo minuto libre. Terminamos exhaustos. Nuestro día por tratar de resolver las interminables necesidades que nos rodean. Entonces, nuestro tiempo libre está repleto de más exigencias aún. En una vida ya sobrecargada, entre nosotros hay quienes son realmente adictos, no a las drogas ni al alcohol, sino al derroche de adrenalina que produce el hacer. Si leemos algo acerca de la necesidad de descansar para reponer fuerzas, sentimos temor por las tantas cosas que podrían derrumbarse si lo hacemos. Eso es lo que pensamos. De manera que seguimos adelante. Pensamos, creemos que si yo no estoy, si yo no lo hago, las cosas van a caer. Y en ese estado de prisa y agotamiento, nos quedan muy poco tiempo y muy pocas energías para invertirlos en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos o con los demás. Como consecuencia de esto, nuestra propia vida permanece mayormente sin cambio alguno. Y la única cosa que tenemos para darle a los que guiamos es nuestro discipulado superficial. Con el paso del tiempo, el privilegio de guiar a otros se va convirtiendo en una carga que violenta nuestra propia alma. Las interminables necesidades que se lanzan rutinariamente contra nosotros nos dejan irritables. Nos volvemos personas resentidas, nos sentimos atascados en una mala situación y desconectados de Dios. Volvemos a hacer un recuento donde estamos, hasta dónde hemos llegado hasta aquí. Decíamos que tenemos fallos como discípulos y por lo tanto estamos haciendo discípulos con estos fallos. El primer fallo que tratamos fue tolerar la inmadurez emocional. El segundo fallo, que es el que estamos tratando ahora, es insistir más en hacer para Dios que en estar con Dios. Así es que hasta aquí llegamos a esta parte número 9. Escúchela, analícela y puede hacer comentarios. Bendiciones.